Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de Vamos para arriba, el podcast, tu nuevo podcast favorito. Vamos para arriba, como ustedes bien saben, es un podcast inspirado en nuestra obra escrita, Vamos para arriba, el libro, el cual pueden conseguir a la venta en Venezuela a través de todas las librerías a nivel nacional, escribir a nuestras redes sociales por mensajería directa para enviárselo a sus hogares, o también si se encuentran viendo este podcast fuera del país, puede visitar www.amazon.com y ahí lo pueden encontrar, ordenar en versión digital o paperback y recibirlo también en su casa. En nuestro segundo capítulo de Vamos para arriba, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor, un gran amigo que es, médico profesional, también emprendedor, empresario, líder en toda su área, conferencista, especialista en una de las ramas de la salud que más ha estado en boga actualmente, puesto tiene que ver mucho con la estética, pero también con el rendimiento de esos emprendedores, con como todo lo que representa el área de la salud. Y bueno, no es otro que nuestro querido amigo Johanan Dávila. Bienvenido, Johanan, a Vamos para arriba, el podcast. Gracias, Luis, por la invitación y gracias por regalarnos el contenido de este libro. De verdad que magnífico, nos ayuda aún cuando ya hemos emprendido, tenemos suficiente herramienta para dar el siguiente paso. De verdad que te agradezco la invitación a este podcast, de haberme tomado en cuenta, pero también te agradezco que hayas puesto a la disposición de todos nosotros el contenido de este libro porque es muy bueno, de verdad que sí. Bueno, una de las cosas que tocamos en este podcast también es navegando un poco esas aguas que plasmábamos en el libro acerca desde el origen de los emprendedores, el camino que parece al principio fácil, luego empiezas a ver las realidades de ser emprendedor, luego lo más difícil que puede ser mantenerse y lograr esas metas, consolidar equipos, pero más allá de recorrer eso, a nosotros nos gusta que en el programa el invitado nos cuente un poco sobre su historia. A mí particularmente te profeso una gran admiración y respeto, más allá de nuestra amistad, como profesional, porque he compartido contigo en distintos programas donde hemos sido invitados los dos, donde hemos trabajado de la mano, ya 4 años aproximadamente conociéndote, y he visto muchas cosas muy valiosas de tu carrera, de tus características. Ahora, cuéntame un poco y cuéntanos a todos, Johanan Dávila, Ujú. ¿cuándo decidió ser médico? Ok, bueno, mira, eso quisiera contarte una historia, como se repite en muchos podcasts, de que soñaba de niño, pero no fue así. Realmente, eh, yo pienso que la energía o en lo que podamos creer nosotros, que creen en Dios, creo que Dios me dirigió hasta donde estoy ahorita. ¿Ok? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó esto? Bueno, yo siempre me consideré y así fui, me vi como un buen estudiante, ¿ok? En todo lo que es la primaria y la secundaria. Y siempre en aquel momento tú postulabas como a carreras muy puntuales cuando decías ser inteligente o nerd, como nos llamaban Claro. en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento había la selección a través de lo que es la prueba, ¿ok? De actitud académica. Presentábamos el examen y tenía que postular 3 carreras. En esa oportunidad yo postulé ingeniería en petróleo como primera opción, Ok. segundo medicina y tercero ingeniería aeronáutica, ¿ok? Esas eran como mis orientaciones inicialmente. Sí, cuando llegaron los resultados de este examen, resulta que estoy seleccionado para las 3. Entonces, ¿cómo fue mi selección allí? Fue una selección geográfica. Como estaba aquí en Maracay y aquí yo me grabé en la Universidad de Carabobo, Núcleo de Aragua, entonces por cercanía inicio a estudiar medicina, ¿ok? Pero ¿por qué habla de la energía? Porque parece que uno creer tener un propósito, pero Dios te lleva a otro. Pero Dios me puso allí en la Universidad de Carabobo a estudiar medicina porque pienso que era el sitio donde yo más me iba a sentir cómodo. Porque realmente desde que soy médico nunca he sentido que es un trabajo. Me he sentido bastante cómodo, ¿ok? He sentido que es algo que hago realmente por vocación, Pero que no la como dice identifiqué. nuestro amigo Elías, el Ujú. que ama lo que hace está benditamente condenado al éxito. Así mismo es, exactamente. Entonces, pero esa es la historia. O sea, la historia realmente de cómo yo estudié medicina fue así, fue una selección geográfica, pero pienso que había algo más allá de mí, de lo que pensaba en ese momento, que me dijo, no, tú eres o vas a ser es médico. Y bueno, aquí estoy siendo médico todos los días de mi vida. Bueno, fíjate, cuando comenzaste esta carrera, es una carrera que sin duda alguna es desafiante, una carrera de mucha dedicación, que incluso dura mucho más que lo que dura una carrera ordinaria, que requiere trabajo práctico.
¿en algún momento visualizaste el Yohanan de hoy? Es decir, el Yohanan de hoy, un Yohanan que ha pasado no solamente de ser ese médico profesional a consolidarse como un empresario, porque tú eres miembro de esa junta directiva de la clínica bariátrica de la ciudad de Maracay, Sí. que tantas vidas está cambiando. Coméntanos de eso. Sí, bueno, lo que pasa es que fue un punto de inflexión. Yo tengo un punto de inflexión que fue a los 15 años cuando tuve a mi hija. O sea, yo tengo una hija que próximamente va a cumplir 28 años. Y allí sí tambaleé un poco, vamos a decir, desde el punto de vista de toma de decisiones. Porque, ¿qué pasa? Uno como adolescente no está preparado para eso. Y sin embargo, tuve el apoyo familiar, ¿ok? Para continuar en desarrollo, lo que es, bueno, en ese momento la toma de decisión de estudiar medicina, porque yo estaba todavía en bachillerato, ¿no? Y sin embargo, bueno, gracias a lo que me implantó mi papá en mí, ¿ok? Desde el punto de vista más moral, desde el punto de vista de respaldo económico, mi hermano mayor, y en conjunto tomamos como una decisión para que yo fuese médico, porque realmente era lo que yo en ese momento, recién, porque eso llegó junto. O sea, lo que es la noticia Graduándote de quinto año más o menos. No, estaba en cuarto año. De cuarto a sí, quinto año. culminé cuarto año, Ujú. ¿ok? Llegan los resultados de esta prueba de actitud académica que quedó seleccionado para medicina porque se hacía en ese año Claro. y coincide con la noticia, Y te llegó también la prueba, pero de la embarazo. prueba de embarazo positiva. Entonces llegó un punto en el cual yo me sentí abrumado en ese momento y dije, ya aquí terminó, o sea, terminó mi sueño. ¿Pensaste en algún momento en huir? En escapar, Sí. Sí. Claro, eso ahí donde yo realmente viví en carne propia lo que llaman un balde de agua fría, ¿no? Es una Y en ese noticia. momento se sintió el verdadero terror. Sí, señor. Pero bueno, gracias al respaldo de mi papá, recuerdo muchísimo sus palabras que él me apoyó, ¿ok? Todo fundamentado en lo que era ser un buen estudiante para él, o lo que en aquel momento se calificaba, ¿no? Recuerdo tus calificaciones, eras bueno, eras malo, eras Claro. regular. Entonces, bueno, tenía siempre el primer puesto. Entonces mi papá me veía de esa manera y me dijo, bueno, si tú quieres continuar, ¿ok? Tu vida de estudiante, en ese momento de bachillerato y de medicina, simplemente te pedimos no bajes las notas. Sé tan excelente académicamente como lo eres. Te ayudaremos con la niña y vamos para arriba. Claro que sí, ahí empezó el Johanán que se vino transformando en lo que es ahora, pero siento que fue un punto que cambió mi vida para bien, porque quizás si no hubiese pasado ese evento en mi vida que me haya centrado, ¿ok? Como soy ahora, no veo tantas oportunidades de negocio, incluso de emprendimiento, como mis otros homólogos, otros iguales. Conversaba fuera de cámara con unas otras personas que los médicos nos preparan para ser médicos, ¿ok? Para meter mucho la vocación de médico y nos meten tanto la ética que nos divorcian como del dinero, de la economía, De una visión comercial. una visión comercial. Claro, es como, Entonces, uy, no, eso no. eso El dinero no. O sea, yo soy médico, yo no puedo hablar de esto. Aunque yo te digo algo, yo particularmente no asocio el éxito únicamente con dinero, pero cuando Obvio. tú tienes, Ujú. vamos a decir, un médico que logra consolidar un nombre por la calidad del trabajo que hace, por lo bien que hace las cosas, obviamente eso va a traer consigo una cantidad de pacientes que repercuten en un ingreso económico y eso no tiene nada de malo. Claro, por supuesto. Es que eso fue la base como tú comentabas al principio, no solamente tengo relación en la junta directiva, ¿ok? De la clínica bariátrica de Maracay, ¿ok? Porque la base de todo, obviamente, es la práctica de mis cirugías, ¿ok? Pero siempre tuve la visión de no depender, o sea, de que esa no sea mi dependencia económica única. ¿Por qué? Porque yo quiero practicar mi carrera y siempre eso sí lo tuve claro desde un principio, de que yo iba a buscar otras alternativas económicas para que mi sustento diario no dependiera solamente de. Claro, un poco ¿Ok? hacer lo que es una estructura de varias fuentes de ingresos con ingresos redituables. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría saber, además de tu padre, persona que nos han mencionado en lo moral, en la influencia con respecto al tema de tu hija, tu familia, ¿existió alguna persona para Johanan Dávila a nivel profesional que marcara su rumbo, que le dijera, mira, ven acá, toma esta especialidad, vente conmigo, no sé, de pronto un mentor, alguien que te enseñara? ¿Existió esa persona? Sí, claro, el doctor Alberto Cardoso, que fue con quien me formé como cirujano bariátrico, era una persona, ya no está con nosotros, pero admirar, ¿ok? Simplemente tú veías la presencia de él como médico y tú decías, ok, te daba como ese aire
O sea, quiero parecerme a, ¿ok? Claro, respeto, Un admiración, respeto, admiración, confianza, todo lo que él transmitió en un momento desde que lo conocí, creo que inspiró desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, también estaba a la par, ¿ok? El señor Félix Maitín, es mi suegro, fue mi suegro, que esa palabra nunca se quita, ¿verdad? Pero el suegro es una persona que emocionalmente me apoyó muchísimo en todo lo que es el proyecto de vida que yo tuve o que tengo aún en curso en relación a la parte profesional. Y esto que te comentaba antes en relación a la parte económica, se lo comenté él hace muchísimos años. Y tú me preguntaste, toda esta conversación inició porque me preguntaste si yo sabía que en este momento iba a estar así, como estoy en este momento, desde el punto de vista profesional o de reconocimiento. Yo no estaba tan seguro de llegar aquí, honestamente. Pero quien sí estaba seguro era mi papá. O sea, yo recuerdo siempre unas palabras, porque claro, uno como padre, hoy que soy padre, uno sabe cuál es el potencial de sus hijos y hasta dónde puede llegar. Y él me brindó en sus palabras una seguridad y él sí me visualizó como estoy yo actualmente. O sea, podría decirse que para un emprendedor la influencia y el apoyo de los padres es determinante en el éxito o no. Sí, Puede para mí sí. para bien, o sea, Para bien. es decir, desde tu óptica, la representación, el respaldo de tus padres en lo que tú estabas haciendo, aun cuando, bueno, habías tenido esa situación, Sí, señor. que yo no la veo como un tropiezo, ni un error, ni nada de eso, simplemente anticipada a tu edad. Claro. Porque el problema de ese embarazo a los 15 años era lo anticipado, lo que para muchas familias, y eso es bastante común en Venezuela y en Latinoamérica, lo que pasa es que ocurre que las personas no tienen los recursos económicos para poder responder a los gastos que demanda desde los momentos de los primeros exámenes hasta criar a un muchacho. Eso pasa en toda América Latina, es una realidad marcada y las personas abandonan sus estudios y abandonan su trabajo ordinario para ver qué hacen con respecto a eso. Pero fíjate, tuviste esa oportunidad, ese apoyo importantísimo para los padres que nos escuchan, porque este programa es abierto para todas las personas que están soñando siempre con emprender, con apoyar a alguien que emprende, con los que heredan también, vaya tema, porque fíjate tú que tú tienes 2 hijos, ¿no? Tienes una hija mayor de 28 años y tienes también un hijo menor de 10 años, Joaquín. Ok, tiene uno 27, próximo a cumplir 28, ya está cerca de 28, y uno de 9 años. Que va para 10. Que va para 10. Exacto. Estoy en año calendario, Exacto. Entonces, ¿cómo hoy te ves tú en esa edad media donde, bueno, tu papá te apoyó, te has ido desarrollando, has ido creciendo, diversificando, pero ahora estás tú en el rol de padre con ya tu hija, ya es una mujer hecha y derecha, profesional, y ese chamo, Joaquín, más allá de Joaquín, el influencer deportista que conocemos, Señor. que es muy espontáneo y muy dinámico y extrovertido, es ese potencial que a lo mejor tu papá también veía en ti en esa edad. Claro, cada uno de ellos es muy distinto en la forma de crianza hace 27 años y el actual con estos niños de ahora es totalmente diferente. Sin embargo, uno como padre tiene que saber identificar eso, ¿okay? Ver cuál es el potencial y imprimirle en esa dirección donde tú ves ese potencial a tu hijo para que él pueda ser exitoso en la vida, ¿ok? Porque escuchaba y recuerdo ahorita mientras te comento esto que cuando uno está en el colegio, ¿ok? O está en el liceo y le va mal en una materia, aunque uno suele reforzar con profesores donde está ese déficit, ¿verdad? Y realmente uno tiene que identificar en los hijos cuál es la virtud y reforzar cuál es la virtud, porque de repente esa persona puede, o ese niño, o ese adolescente puede ir mal en matemáticas, Claro. pero va muy bien en castellano, en literatura. Entonces esa persona, quizás su cerebro no está para trabajar desde el punto de vista numérico, sino desde el punto de vista Sí, de cada quien tiene una bendición, una virtud que Dios te da. Y yo creo que también comparto eso contigo y lo hemos hablado en múltiples ocasiones con otros amigos que tal vez el error del sistema educativo, no solamente en Venezuela, sino en general, es tratar de únicamente crear alumnos o egresados de las instituciones académicas en materia muy integral. Y yo creo que el éxito que están teniendo los países con los mejores estándares de educación es reconocer las virtudes a tiempo Claro. de cada uno de los estudiantes. Por lo menos yo soy una persona que siempre en todas mis boletas me quitaban los rasgos de personalidad, que eran los 2 puntos que daban por quedarse callado y portarse bien. Y la boleta decía, suele distraer mucho en clase, habla demasiado con los alumnos, conversa mucho y aquí estoy grabando un podcast. Por supuesto. Y he vivido toda mi vida de hablar y vender. Entonces, no necesariamente lo que aparecía allí
me explico, como determinante, es algo que va a ser malo. A lo mejor para ese contexto que exigía que tuvieses compostura y te quedaras calladito, pero es que al final siempre ha sido mi naturaleza. Yo tengo, en caso mío, una foto de mi primer discurso a los 5 años, en primer nivel creo que estaba. Ahí salgo yo. O sea, Joaquín salió más a ti que a mí. Entonces, bueno, entonces, claro, cuando tú ves, bueno, eso dices tú, pero tú eres bastante parlacista también. Y entonces cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, bueno, ya va, aquí hay que reconocer algunas características realmente Claro. de qué es de lo que se quiere de esta sociedad. Ahora, fíjate tú, Johanna, te gradúas de médico y luego empiezas a especializarte, a trabajar con Cardoso, el doctor Cardoso que me estás comentando, y luego de eso empieza a crecer como la espuma tu nombre en el mundo bariátrico. A mí me llama poderosamente la atención porque hoy en día la estadística que he visto acerca de lo que puede afectar la salud mental, la apariencia física, más todo lo que el cuerpo por el exceso de peso, obesidad y todo esto te puede afectar, implica en un altísimo porcentaje que la gente no comience proyectos y no comience sus propias cosas a nivel de emprendimiento. Entonces, yo me quedo sorprendido de eso, pero quería saber desde tu óptica médica, ¿cuáles son las historias que ves? ¿Cómo, sobre todo esas historias de cambio? Cuando ves personas que de pronto llegan con depresión, tristeza o cualquier cuestión asociada, y cómo son después de que salen de una operación que cambia su vida. Claro, cómo te ves es importante y cómo te sientes, ¿ok? Así como te ves, te siente, te hace sentir y la mayoría, no puedo generalizar, pero en gran proporción de pacientes que uno identifica en la consulta, eso lo afecta de tal manera que los llevan al ramo familiar, ¿ok? Y profesional. Y obviamente, si no es profesional, al emprendimiento o de negocio. O sea, es como que lleva una oscuridad, ¿ok? Así yo lo veo, ¿ok? Y después que uno interviene en ese proceso en el cual él puede perder peso y se reafirma la autoestima, ¿ok? Y que sí puede lograrlo, empieza todo un cambio positivo en él y en los que están alrededor, incluso en los negocios, porque con mis pacientes tengo la particularidad de, bueno, de no solamente ser su médico, sino muchos de ellos ya son mis amigos, o la mayoría, porque trato de ser muy cercano a ellos. O sea, yo siempre trato de no solamente operar al paciente, sino tratar de sentir desde antes de operarlo cómo él procesa toda esa información, ¿ok? Emocional, para poder ayudarlo realmente, porque la pérdida de peso se puede obtener de diferentes maneras, ¿ok? Pero ahora, si tú buscas un profesional en esto, ¿ok? Y él te apoya y te acompaña, te comprende, porque también les puedo comentar para los que no saben, yo también estoy operado de cirugía bariátrica, tengo una manga gástrica ya hace 5 años, entonces tengo ese punto de vista de paciente y de cirujano. Claro. Entonces eso no sé si es algo, un plus, creo que sí es un plus, que lo pongo en práctica diariamente en esos pacientes que veo. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo Ujú. particularmente creo que hay casos de casos. Yo he visto de primera mano y me encantaría que nuestro equipo de Tálamo Producciones acompañe este momento disfrutando un poco de tus intervenciones, de los casos y ejemplos más increíbles, porque tú tienes personas que se han quitado 100 kilos de encima. Y entonces, bueno, ciertamente la buena alimentación, el deporte, una buena dieta, comer bajo en azúcares y harinas y carbohidratos te va a ayudar a alimentarte bien y bajar de peso y estar estandarizado. Pero hay casos que el tema alimenticio incluso es súper difícil porque la costumbre que tiene esa persona a mal alimentarse, de pronto una vida sedentaria, está en un nivel de bloqueo tan grande que puede hacer, o sea, donde la única solución es realmente la cirugía bariátrica. Sí, lo que pasa es que la cirugía es una herramienta, ¿ok? Es la herramienta más poderosa actualmente para perder peso. O sea, eso no se pone en duda. Cualquier otro tratamiento médico es válido para perder peso, pero para mantener la pérdida de peso obtenida a largo plazo, la cirugía bariátrica no tiene competidor, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Entonces, claro, tú ves como el paciente no solamente tiene un problema de autoestima por la autoimagen, por sentirse incómodo, porque llega a un sitio, de repente a una reunión y tiene que ver la silla, porque si él no sabe si esa silla va a soportar su peso, ¿ok? Hasta eso puede afectar. Si va a tener un viaje de negocio y no puede montarse en un avión porque simplemente la extensión del cinturón no le llega o tiene que pagar 2 puestos, cómo lo ve la gente, todo eso afecta, ¿ok? Desde el punto de vista emocional. Pero desde el punto de vista de la salud, el hecho de tener apnea obstructiva del sueño, que es un problema respiratorio, se va a estar durante toda tu noche aparentemente descansando, pero estás como embriagándote en el CO2 que tú estás generando con una falta de oxigenación cerebral que te hace no tener ideas claras. Al día siguiente te levantas sin tener ideas claras. Y si tienes un trabajo, un emprendimiento, un negocio o eres profesional, te puede
interferir en la toma de buenas decisiones, ¿ok? Entonces, no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista físico, se puede justificar la cirugía bariátrica, no solamente en pacientes o grandes obesos, ¿ok? Porque la obesidad tiene esa particularidad que puede afectar a este individuo independientemente del grado de obesidad. ¿Qué te quiero decir eso? Que no es directamente proporcional. O sea, no es porque tú lo veas muy obeso, él está muy afectado. A veces personas con obesidad moderada están muy afectadas emocionalmente y también se les brinda la ayuda. O puedes pasar caso de mujeres que estaban acostumbradas a tener el cuerpo en un nivel, en un peso, Claro. en una medida, Ujú. y de repente se sintieron que se salió de esa medida y que de ninguna forma llegan por distintas razones, por temas de azúcar, por temas de alimentación, de tiroides, no sé, hormonales. Pero fíjate algo, Johanan, este tema a mí me parece súper interesante porque yo creo que nosotros cuando hicimos el primer episodio de este podcast, y este podcast va llevando una secuencia, comenzamos con nuestra querida amiga Maywalida Cortés, y Maywalida, que trabaja con todo el área de joyería y tiene más de 5.000 vendedoras a nivel nacional y está también a nivel internacional. Ella lo que más trabaja es el ser, trabaja la esencia. Entonces nosotros tocamos muchos temas de la esencia y yo quería que tú nos acompañaras en este segundo punto porque a quienes nos están viendo es interesantísimo pensar de que siempre dicen, en mente sana, cuerpo sano. Pero yo hoy en día, después de tantas experiencias, a mí por lo menos, a mí me encanta mucho y quiero que lo sepas, disfrutar el proceso de perder peso. Okay. Yo a veces me encanta trabajar bajo presión, pero cuando trabajo bajo presión es como si yo me olvido de mí y empiezo a comer mucho. Y luego me enfoco y disfruto el proceso de perder peso, no como una tragedia que me estoy dejando de comer, sino como reconstruyéndome. Eso a mí me pasa con frecuencia a lo largo de los años. Ahora, Maywalida nos tocaba mucho el tema del ser. Tú nos estás tocando este tema de cómo la gente se siente a través de precisamente su apariencia. Y de esas dos bases, yo hago el constructo de que un emprendedor requiere sí o sí trabajar tanto internamente como externamente en su primera empresa, que es uno mismo. Claro. Sobre la base de eso, Johanan Dávila hoy es Johanan Dávila, médico cirujano bariátrico, experto en puertos reducidos, que además eres pionero en esa área. Después nos vamos a tocar el tema de los puertos reducidos. Pasas a formar parte de esta clínica en la cual tienes, bueno, tus compañeros y socios y son sin duda alguna referencia a nivel nacional en el área. Pero también como emprendedor, Johanan empezó a ver un poco más allá y ha desarrollado distintos proyectos. Entre esos tú me comentabas acerca de unos suplementos. Sí, bueno, vamos a dar la primicia por acá. Yo, como cualquier emprendimiento, tú tienes que ver cuál es la necesidad que está en ese momento y tratar de suplirla a través de ese servicio, ¿no? Y eso es lo que yo vi. Yo hago cirugía bariátrica, me practiqué una cirugía bariátrica o me la practicaron, y veía que la debilidad en nuestro país era la suplementación vitamínica. ¿Por qué razón? Porque no habían suplementos hechos especialmente para el paciente bariátrico, o sea, o adaptaba los multivitamínicos que estaban en el mercado a este paciente y como consecuencia había un déficit de vitaminas, ¿ok? O Entonces, superávit porque a lo mejor no podía cumplir con la dosis y se metía más exactamente. pastillas o qué sé yo. En muchos pacientes ocurrió también, ¿ok? Pero entonces, viendo esta necesidad del paciente, nació primero para los que estaban a mi alrededor, es decir, solo mis pacientes eran los que podían adquirir, vamos a decir, o tener el disfrute de ese beneficio, de ese multivitamínico especializado para ellos. Sin embargo, luego, como cualquier otro emprendimiento, tiene que seguir al siguiente paso, ¿ok? Y ahorita es un negocio en el cual ya se está impartiendo a nivel nacional, ¿ok? Incluso muchos bariátricos ya lo están recomendando y lo tienen incluso en su consulta porque ya se entendió que es una herramienta principal o fundamental el acompañamiento del multivitamínico en la pérdida de peso. ¿Okay? Claro, y de ahí también marca esta pauta dentro de este emprendimiento tuyo. Viste un océano azul, que además es un espacio, un nicho de mercado que necesitaba una solución, la aportaste. ¿Cómo ha sido el feedback de la gente al respecto? Sí, no, ha sido muy favorable. ¿Okay? De hecho, los pacientes se sorprenden de la diferencia entre el resultado de cómo era la toma del multivitamínico anterior y el cómo está obteniendo los resultados en la actualidad. Casualmente hoy, una paciente, si cuando vea, Jennifer, lo comentas acá abajo para que vean que es verdad, ella me comentó, me mandó los exámenes y me dijo, por primera vez mi hemoglobina, o sea, y tenía una cifra de hemoglobina normal y era con los otros multivitamínicos no lo lográbamos. Y simplemente con esto lo que hice fue los ajustes de todas sus vitaminas, sus formas de comer y lo combiné
inmediatamente ya esa hemoglobina empezó a subir. Y hasta el día de hoy, que ya la tiene normal, y eso fue un mensaje que ella me envió, vio la hemoglobina, por fin la tengo normal. Bueno, y fíjate entonces, yo le pondría un metamensaje a esto, el emprendimiento transforma vidas, Claro. porque tú tienes tu lema, menos kilos, más vida, como doctor. Señor. Así es. Pero fíjate tú cómo este emprendimiento ahora Mm. transforma vidas, permite que las personas puedan sostener su vida después de el difícil cambio, porque es un cambio psicológico, gente que a lo mejor comía muchísimo, ahora tiene que empezar a comer menos para ir adaptándose poco a poco a una nueva dieta y aparte suplementándose con una idea que se convirtió en un emprendimiento y que ya se está materializando entonces a nivel nacional para apoyar a toda esta comunidad que necesita de eso. Sí. No, de verdad que eso surgió de una idea pequeña, pero como todo emprendimiento vi eso visto desde mí como paciente y desde mis pacientes, pero lo fuimos escalando progresivamente y vamos al siguiente nivel, si Dios lo permite, este mismo año para ya hacer una distribución más masiva en el país. Johanan, médico cirujano, empresario, emprendedor, pero investigador también. Una de las cosas que he visto cuando hemos conversado tanto y trabajado tanto, te apasiona los debates académicos, te apasiona la profundidad de la construcción de ideas en temas médicos y llego a esto por el tema de pionero en puertos reducidos. Háblanos a todos los que te escuchamos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué son los puertos reducidos? ¿Cuáles son los beneficios para los pacientes? Y sobre todas las cosas, porque este es un debate siempre polémico. Claro. Ok, tú me has hablado incluso de temas de lo que es la parte de la sociedad de los médicos y las distintas conferencias que se realizan, donde siempre sale a la palestra este tema. Sí, lo que pasa es que confunden un poco, muchos cirujanos consideraban en su momento que como era una cirugía bariátrica, el paciente era obeso, no le importaba si tenías muchas heridas, ¿ok? Eso es lo que se analizaba desde el punto de vista de muchos de ellos, pero a mí me gusta siempre cuestionar y cuestionarme, ¿ok? Todo lo que yo hago y lo que puedo estar hablando hoy, quizás el día de mañana esté equivocado y lo rectifico, porque así es la salud, así es la medicina y nuestro cuerpo se adapta y todas las cosas se van transformando. Por lo tanto, todo médico tiene la obligación de siempre cuestionar el tratamiento que hoy está indicando, porque el día de mañana vienen actualizaciones y él tiene que estar a la par de eso. Entonces yo identifiqué en conjunto con mi grupo que este tipo de pacientes sí le importaba que le disminuyeran las heridas. Y por eso Y al principio eran hasta 5, ¿no? entre 6 y 7 heridas. Entre 6 y 7. 6 y 7 heridas se hacía un bypass gástrico y entre 5 y 6 una manga gástrica. Todavía la hacen así, ¿ok? Entonces nosotros empezamos a conversar con los pacientes y vimos que sí, era de interés para el paciente disminuir las heridas. ¿Okay? Y así fue que comenzó. Luego hicimos un estudio científico de cuáles eran los beneficios. Entonces no era solamente un beneficio estético de tener menos heridas, sino que se transformaba también en tener menor dolor y una rápida recuperación. Entonces empezamos a implantar, cuando yo inicié cirugía bariátrica, el paciente duraba 2 días hospitalizado. Le dábamos comida casi que 36 horas después y en la actualidad ya todo cambió. Entonces el puerto reducido no solamente es una marca estética, vamos a decir, de disminución de heridas, sino con beneficio para el paciente en conjunto. O sea, menos dolor, una rápida recuperación, come más rápido, solamente una noche hospitalizado, se va al día siguiente, se reincorpora a sus actividades cotidianas antes de los 7 días. Entonces, eso es todo el beneficio que ha traído, ¿okay?, para nuestros pacientes esta práctica de los puertos reducidos. Bueno, me parece súper interesante, además que la faceta de un emprendedor incluya la parte de investigación. Bueno, en mi caso, que soy abogado, pero me he desarrollado en distintas áreas y quise materializar un poco el tema que más me apasiona, que es el emprendimiento en un libro. Claro. Por ahí debe venir un libro entonces, Johanan Dávila. Sí, es una promesa, una promesa. Estamos aquí. Tú sabes que, Sí, tú sabes que una de las cosas que yo hago es comprometer en público. Sí. Porque después que está comprometido en público empieza la fecha. Allí. Sí. No, y yo empiezo a escribirle a los amigos para que chalequeen. ¿Para cuándo el libro? Mire, ¿qué pasa con el libro? Eso es importantísimo. Yo creo que es algo que hay que hacer, trabajar en ese material impreso de toda esta doctrina, que además da resultados y lo veo con una visión bien interesante y positiva. Ahora, Johanan, ¿cómo es Johanan desde el punto de vista diario? Es decir, ¿es Johanan siempre optimista? ¿Cuál sería la palabra que te describiría a ti como ser humano y profesional y todo esto ante la vida? Sí, bueno, yo creo que soy perseverante. Esa es la palabra que me define, porque si, como toda persona ha tenido altos y bajos emocionales, económicos, ¿okay?, sociales,
pero el tener un objetivo claro y levantarme todos los días tratando de analizar qué fue lo que hice el día anterior, si lo hice bien o lo hice mal, o cuál fue el error, y tratar de que ese error se transforme en una oportunidad al día siguiente para corregir. ¿Okay? Ese es el Johanan. Soy muy perseverante en todo lo que apunto. O sea, ya sea desde el punto de vista médico y profesional como desde el punto de vista de negocio. Por eso, no solamente esto que estamos hablando acá de las medicinas es una de las cosas que me acompaña, sino tengo otros ya negocios, algunos emprendimientos que van a iniciar y otros ya negocios establecidos, ¿okay? Pero siempre estoy para ello, porque a veces yo creo que estoy en este punto en el cual ya tengo los negocios suficientes, ¿okay? Y ya los negocios necesitan más de mí que yo más negocio. ¿Okay? Claro. No sé si me explico. Entonces, y hay algo que si no, que yo creo y apunto hacia allá, es a regalarme tiempo. O sea, por eso estoy construyendo en este momento, son negocios, no trabajos. Claro. Hago alianzas estratégicas con excelentes personas y familias. ¿Para qué? Para que ellos Emprendedores puedan también. contribuir Claro. su punto del potencial que ellos pueden explotar y yo, desde mi punto de vista, ok, si fui el que di la idea inicialmente, ok, o fui el socio capitalista en su Sí, oportunidad. desde el know-how, desde la inversión. Exactamente, pero estar allí. siempre he visto las alianzas estratégicas como un fuerte, ¿okay? Para el emprendimiento y me gusta acompañarme mucho. Porque algo que nosotros, y tú bien lo decías, uno mide el éxito por el dinero, pero sin embargo el éxito se mide por el tiempo que vas a tener disponible en el futuro. O sea, yo siempre me veo en un futuro teniendo un tiempo para disfrutarme, ¿okay? Muchísimas cosas que quizás en este momento no lo estoy haciendo, porque estoy dedicado es mi tiempo productivo. Pero siempre hay que cuestionarnos eso. O sea, yo estoy trabajando para que cuando yo llegue a mi tercera edad voy a tener el tiempo suficiente para disfrutarlo y tengo que trabajar en ello. ¿Okay? Johanan, ya entrando en nuestra última fase del podcast, Okay. yo te quisiera preguntar, ¿qué le dirías hoy Okay. al Johanan que recibió la prueba de embarazo? Yo no creo que no le diría nada. Ok. Lo dejo intacto. ¿Ok? Porque ese Johanan, si quizás le doy una chuleta, a lo mejor no va a ser el que es hoy. Yo pienso que él en ese momento sintió mucho miedo, ¿ok? Pero gracias a que tenía esa compañía que previamente que te Bueno, pero comenté, por lo menos una vocecita que diga, no tengas miedo. bueno, no, siempre soy, vamos a decir, promotor en mi familia, en mis sobrinos, en mis hijos, del no embarazo en adolescentes. Claro. ¿Ok? Eso es algo que, aunque yo logré superar esa barrera, ¿ok? No trato de que me lo vean como un ejemplo, porque ciertamente el camino pudo haber sido un poco más fácil si no yo no hubiese tenido esa situación. ¿Ok? Entonces soy un promotor de eso. ¿Ok? Pero lamentablemente hace 27 años atrás, 28, 30 años atrás, nuestros padres no hablaban tan fluidamente con nosotros de sexualidad como yo puedo hablar hoy con mi hijo de 9 años. ¿Okay? Y como hablé con mi hija, que hoy tiene 28, a sus 12 años, a sus 13 años. O sea, yo pude hablar con ellos de sexualidad de forma muy fluida. Entonces, esto quizás sería la reflexión que yo puedo agarrar de esto, ¿ok? Los padres tienen que hablar de sexualidad desde tempranas horas, obviamente adaptado a la edad que tiene A los periodos de cada quien. el periodo de cada quien, o si no acompañarse obviamente con la ayuda psicológica. Creo en los psicólogos, creo en el acompañamiento psicológico, voy a terapia psicológica. Necesitamos, ojalá todos fuéramos para que nos dieran esas herramientas, pero a ese Johanan no creo que le diría nada, no lo chuleteara, no le avisara nada. Dale solo porque pude, ¿ok? Porque me despertó, porque veía oportunidades, porque estaba en la universidad y veía cualquier necesidad que podía tener alguien para yo suplir y poder tener algo a cambio, ¿sí me explico? Desde el punto de vista económico. Entonces, veía alguna oportunidad y no la desaprovechaba porque tenía una responsabilidad. Quizás No había tiempo para juego. responsabilidad, a lo mejor no iba a actuar de la misma manera. Claro. Entonces, bueno, no creo que no le diría nada, lo dejaría tal cual porque... Y ahora, No sé. fíjate tú, este programa, este podcast lo va a ver muchísimas personas de distintos espacios. Seguramente cuando tú lo comuniques también Claro. van a verlo muchos médicos y estudiantes de medicina. ¿Qué decirle hoy a los estudiantes de medicina que sienten que, porque yo diría que no todos los médicos logran ese éxito en la parte empresarial, muchos incluso caen en el camino, como en cualquier carrera, pero qué decirle, qué consejo darle
a ese estudiante de primer año de medicina? Claro, mira, cuando uno inicia la carrera, lo ve muy lejano, primero. Tú bien lo comentaste que uno ve 6 años de carrera y es una de las carreras más largas que hay y lo ven muy lejos. Sin embargo, esos 6 años pasan muy rápido, ¿ok? ¿Qué le puedo yo decir? Que tengan confianza en sí mismos, ¿ok? Que traten de aprender y cuestionarse todo lo que en ese momento están recibiendo de información. Hoy tenemos a la mano una herramienta muy valiosa que es el Internet, que en su momento cuando yo estudié medicina no estaba a la mano, teníamos los libros físicos, ¿ok? Claro, Y eso nos hacía tener 5 años por lo menos de atraso en la información. Porque de aquí a tú elaboras el conocimiento, elaboras un libro, lo plasmas, lo publicas y llega al usuario final, que es estudiante de medicina, pueden pasar 5 años. No, y que hoy con la inteligencia artificial tienes la inmediatez. Claro. Ya está hablando. Entonces, tienes ahorita a la mano todos esos trabajos publicados hasta en este momento. O sea, en el momento que estamos hablando se están publicando trabajos de actualizaciones médicas que tú puedes tener ahí a la mano. Entonces, mi recomendación es que siempre busquen la actualización médica, ¿okay? Reciban su conocimiento base, ¿okay? Incluso pueden cuestionar a quien le está dando la información. O sea, yo suelo hacer eso. Y después veo, no, si tenía razón, le doy la razón. No, hay una oportunidad de que creo que no hubo tanta razón, entonces trato de producir una información que sea valiosa para esa misma persona y para los demás. Entonces, en fin, mi recomendación es que se mantengan actualizados y que aprovechen las herramientas que se tienen ahorita en la actualidad para mantenerse informados de forma más veraz y más rápida, ¿okay? Y lo otro es que se adapten, vayan adaptando, porque una de las cosas que considero yo particularmente que me ha llevado al éxito desde el punto de vista profesional es que supe hacer la lectura de ese cambio de directorio médico de clínica al directorio médico de Instagram y de redes sociales, ¿ok? Claro. Eso lo supe Adapte a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación. por supuesto. Entonces, eso también hay que leerlo, ¿ok? Y quizás ahorita estamos con el Instagram muy fuerte, estamos con este modelo de podcast muy fuerte en la actualidad, pero quizás en 5 años otra cosa y tenemos que ser capaces de leer y adaptarnos siendo abogados, siendo médicos. Y aprovechando que nosotros estamos a través de esta plataforma como es YouTube y además las redes sociales donde la gente puede dejar sus comentarios, escribir, Claro. opinar, hacer preguntas y eso es parte de la bidireccionalidad también de la comunicación. Sí. Tal vez en los años 70, 80 alguien hablaba a través de una pantalla y bueno, ahí quedaba. O salía algo en el periódico y eso era lo que era, pero ahorita existe la inmediatez también de la respuesta. Sí. Entonces, bueno, fíjate, Johanan, ya como unas palabras de cierre y como últimas preguntas, yo quisiera preguntarle a Johanan Dávila, médico venezolano que se desarrolla en este país entre Caracas y Maracay. Con tu permiso, Leo. No, disfruta, más bien te he visto muy tranquilo, porque tú eres un apasionado Del vino. del vino, Sí. aficionado del vino. Yo porque tocamos ese tema. Sí, bueno, yo creo que deberíamos hacer un podcast, voy a hacer un podcast con mi papá, que ese yo creo que no conozco una persona que ame más el vino que mi padre. Sí, sí. Bueno, fíjate, Venezuela. Al final todo esto que estamos hablando lo haces en Venezuela, Claro. en tu día a día en este país. Johanan Dávila, el venezolano, ¿cuál es tu sentimiento, tu visión con Venezuela? ¿Y qué decirle a las personas que están acá, que sienten que es difícil poder emprender, que es difícil poder hacer las cosas? Y también a las personas que están viendo este podcast desde afuera de nuestras fronteras. Sí, bueno, Venezuela se vive en situaciones, vamos a decir, que hay que adaptarse constantemente. O sea, son situaciones muy volátiles y evidentemente de nuestra profesión tenemos que adaptarnos a diferentes circunstancias, pero siempre se puede, ¿ok? Siempre se puede y no solamente es querer, ¿ok? Es trabajar para poder, porque a veces que tenemos ese dicho de querer es poder y eso no queda así porque entonces se puede quedar en un sueño. O sea, es querer, trabajar por ello y luego poder hacerlo, ¿ok? Y en Venezuela se puede hacer cualquier tipo de trabajo, se puede desarrollar cualquier emprendimiento, se puede hacer un desarrollo profesional, ¿ok? De éxito, porque somos exitosos, médico venezolano es muy exitoso y yo siento que en Venezuela y ese mensaje para todos los que están fuera y que quizás se le ha cruzado por la mente venir a Venezuela nuevamente, bueno, aquí están abiertas las puertas de oportunidades todavía para todas estas personas. Y ahorita recuerdo con sentimiento, yo en el 2018, como grupo, tomamos la decisión de ir a Perú a presentar el examen de medicina, ¿ok? Porque era un punto de inflexión, vamos a decir, en Venezuela, donde estamos saliendo de una situación bastante difícil desde el punto de vista profesional y económico. Y bueno,
fue como el éxodo más grande que hemos tenido en esos años, 2006, 2017, 2018. Entonces yo decido ir a Perú en conjunto con mis compañeros y presentamos el examen y lo aprobamos. ¿Ok? O sea, yo pude hoy en día estar practicando la medicina. Sin embargo, yo llegué allá a Lima, a la ciudad, y no me identifiqué nunca. ¿Ok? Y yo creo que muchos venezolanos están fuera y entiendo que muchos están afuera por necesidad. ¿Ok? Y no sintiéndose cómodos. ¿Ok? Porque yo en esos días que estuve allá, que presenté el examen, que me aprobaron, que podía tener la posibilidad de desarrollarme profesionalmente allá, pudiese haber tenido éxito profesional, pero estoy seguro que desde el punto de vista personal no me iba a sentir bien, no me iba a desarrollar. Entonces, todavía hay oportunidades. ¿Okay? Si decidiste irte, ¿okay? Y crees que ahora es la oportunidad de regresar, hazlo. O sea, con toda confianza aquí se puede. Bueno, ya escucharon a Johanan, yo creo que ese es parte del mensaje que siempre hemos manejado y hemos mantenido nosotros. Yo creo que la gente elige su difícil, Johanan. Sí, sí. La gente elige su difícil. Siempre pongo en cada programa, en base a las noticias que vamos viendo, las realidades de cada país y bueno, las Claro. condiciones que tú puedas tener en tu país cuando vas a otro, siendo en primer lugar un inmigrante y luego viviendo realidades, costumbres, tradiciones de otros países, realidades políticas, realidades sociales, económicas, culturales, religiosas, que no es lo tuyo. Entonces tal vez es lo que pasa. Yo estoy seguro, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a Lima. Perú es un país hermoso, se come muy rico, pero nosotros, bueno, yo soy de Maracay y yo amo mi verano todo el año, El sol. mi sol de enero a diciembre Sí. y Ah. casualmente en esa oportunidad un pequeño rayo de sol cruzó las nubes de Lima. Estábamos comiendo en un restaurante muy rico de pescados y se pararon todos y aplaudieron, porque Sí. lo consideran incluso una bendición, porque la capa de nubosidad Sí. es tan fuerte Bueno, que no se disfruta del sol en esa ciudad. Entonces imagínate una persona, por lo menos como yo, que amo una ciudad como Maracay con sol todo el año, que te digan que casi que hay que agradecer a Dios porque aparezca un rayito de sol, era algo que yo no me sentía. Yo no me fui de migrante, fui de turista, conocí Lima, el Cusco, Machu Picchu, todo esto, precisamente en el 100 aniversario de Machu Picchu. Eh, Muy, muy bonita su cultura, pero realmente no me sentía atrapado. Por eso creo que me claro. pasaba lo mismo que a ti, no iban en la misma figura, en la misma vista, pero creo que comparto 100% eso. La gente elige su difícil. Así que bueno, así como lo dice nuestro invitado de hoy, el doctor Johananda Dávila, a ustedes los que nos ven fuera de nuestro país, vénganse para su casa, que acá lo estamos esperando con los brazos abiertos. Venezuela necesita de todos los profesionales y de toda esa gente buena y de calidad, de esos venezolanos que amamos nuestra tierra para hacerla mejor, para hacerla crecer, para despuntar a nivel profesional y lograr que juntos todo el país vaya para arriba. Y por supuesto a todos los que nos ven desde nuestra tierra, en las redes sociales, doctor Johanán Dávila, en las mías personales, Duque Luis, pueden escribirnos, aquí estamos nosotros para dar así sea un pequeño consejo, un apoyo, un enlace para que cada persona pueda lograr y pueda alcanzar sus metas. Yo creo que eso es algo que uno disfruta cuando trabaja con el tema del emprendimiento, esa gratificación que representa ver que otras personas sin ningún tipo de carencia afectiva, ni envidia, ni ningún problema, porque el éxito ajeno te emociona, Sí. te gusta, y yo creo que eso es lo que nos mueve en este programa, esa es la esencia de Vamos para Arriba, que todos podamos surgir, que todos podamos lograr los sueños y las metas que queremos lograr, que Venezuela por fin, después de tanto tiempo, abra las puertas del siglo XXI. Y bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Les recuerdo que Vamos para Arriba el podcast es inspirado en nuestro libro Vamos para Arriba, que lo pueden encontrar en todas las librerías a nivel nacional. Escribirme a través del Instagram Duque Luis y podemos enviarlo también directamente a su hogar en caso de que no exista librería cercana. Y si estás viendo este programa fuera de Venezuela, a través de Amazon.com puedes comprar el libro en versión digital o paperback para que lo lleven a tu casa. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto nos estamos viendo en el próximo. Vamos para arriba.